sí ha sido un arranque de sexenio muy distinto al de otros arranques de sexenio. Si uno recuerda, sí ha habido momentos difíciles para algunos, particularmente me acuerdo del de Ernesto Zedillo con el error de diciembre, Salinas. o el Salinas, que Salinas contesta sospecha de fraude y que se fue contra la quina, que se fue, digamos, un gran tema de altísimo riesgo. Vicente Fox, yo no recuerdo que haya arrancado con fierros calientes. Hijo, todo el tema de los zapatistas, recuerdo... Pero ya estaba, él dijo esto. El único problema de Vicente Fox al arrancar fue, me parece que en marzo, cuando se le va el precio de la tortilla, que ese sí fue un golpe muy fuerte. En el caso de Felipe Calderón, más allá de todo lo que fue el conflicto postelectoral, él decide entrarle a la guerra contra el narcotráfico y arranca con 2 estados y rápidamente un tercer estado. En el caso de Enrique Peña Nieto, no. No, fue un impacto por México, Raimundo. Pero ese no fue un impacto negativo. No, por eso. No, lo que estamos viendo pero sí fue un arranque muy impresionante. Pero positivamente aquí. Pero con muchos temas sobre la traía pleitos con la CENTE, traía pleitos con la distintos sectores, con el CENTE cada año. La CENTE desde hace 40 años se moviliza. Entonces, ¿en qué sentido es distinto? Bueno, aquí sí tenemos varios aspectos porque teníamos un arranque de gobierno pues espectacular, con un presidente con una legitimidad impresionante, sin realmente ningún problema serio. Y aquí, ¿cómo arranca? Arranca con el nuevo aeropuerto. Y lo voy a reducir más bien a los costos y no a todos los costos. El nuevo aeropuerto que genera, entre otras cosas, un impacto en las Afores. Hoy que tenemos una reducción del 3% en la utilidad de las Afores, que significa más o menos que se te fueron a quienes tienen Afores 7 meses de utilidad del aeropuerto. El recorte, porque hay cosas que decía Denise, hay cosas que sí se le pueden vincular y otras que no, estoy hablando de las que sí se le pueden vincular. El recorte que lo mencionaba René, 3.6% de desempleo, que es el último dato del INEGI, que esto genera también no nada más una presión a lo que es la plantilla laboral en este país, sino también una reducción de los impuestos, porque los impuestos aquí juegan un papel muy importante. Arranca con esta lucha contra el huachicol, que trae como una externalidad el desabasto. 5,000 millones de pesos, dijo el presidente, se ha logrado recuperar contra 23,000 millones de pesos que costó hasta este momento el desabasto. Aquí como que ya el costo-beneficio está invertido. El salario mínimo... Aunque el beneficio sería continuado si es exitosa la estrategia, es decir, no es solo en este momento. Sí, funciona perfectamente el abasto y entonces ya, bien, digamos, en el mediano plazo esto se puede ya compensar. El salario mínimo lo estamos viendo con el tema de las maquiladoras, ya son 14, me parece, que las que dijeron que se van a ir de México, y esto también, el salario mínimo, cuando lo estén viendo, algunas empresas estarán pensando si realmente sus costos les van a dar todavía algún beneficio o alguna utilidad, si las ventajas comparativas que era estar en México van a ser realmente ventajas comparativas, o mejor se las llevan a Tailandia o se las llevan a Vietnam. Heredado el tema de la inseguridad, eso todavía no está resuelto, pero eso se viene arrastrando. El histórico, lo de Michoacán, lo que ya está costando todavía 1,000 millones de pesos por día, vuelvo, que además hay que incorporarle la parte de los impuestos, al igual que toda la industria maquiladora. Es decir, si hay efectos directos que van a impactar enormemente finanzas públicas y la economía. Sobre las finanzas públicas, porque sigue habiendo los programas sociales, pero no hay nada de inversión productiva privada y pública para este año. Primer comentario general, Joaquín, sobre Primer comentario general, Leopoldo. Mañana cumple 2 meses, los 2 primeros meses, el gobierno del presidente López Obrador, y sin ponerlo como aduana, es solo un referente, hoy cumple 60 días. Problemas, la violencia, que el 1 de diciembre se iba a acabar, era imposible, ¿sí? Es imposible. Después, el bloqueo del sistema ferroviario de Occidente, que se confirma que hay 2 tipos, que hay justicia y no hay justicia, que se aplica la ley y no se aplica la ley. En unos casos sí, en otros casos no. El desabasto de combustible, el problema que ya está surgiendo de las medicinas, el tema migratorio en las 2 vías, Leopoldo. Los que vienen del sur
y los que están regresando de Estados Unidos, a pesar de que se afirmó que México no sería, se sigue afirmando un tercer país seguro. La debilidad en la inversión productiva, tanto privada como pública. Señalaría también el análisis del Fondo Monetario, que identifica a México con incertidumbre, que es lo peor que le puede pasar a un país hablando de economía. El primer análisis de Jonathan Heath, el nuevo vicegobernador del Banco de México, diciendo que inevitablemente dice que hay una importante desaceleración de la actividad económica para este año, que es la primera vez que se habla en esos términos tan duros. El tema de la posición del gobierno de México en el caso de Maduro, y agregaría yo dos, Leopoldo. Agregaría, por supuesto, la baja en la calificación de Fitch, de Pemex, del perfil crediticio de Pemex. Y segundo, algo que no me esperaba yo. Lunes y martes, el presidente López Obrador llamó a la coordinadora a comportarse como un sindicato democrático y no charro. Sí, lunes y martes, y que levantaron el paro. Lunes y martes la coordinadora ignoró el llamado del presidente López Obrador. Hoy miércoles los volvió a emplazar de un modo ya más fuerte, diciendo que consulten a las bases, que eso es un sindicato charro, que eso no es un sindicato demócrata, y lo van a volver a ignorar. Leopoldo. Ahorita están, al momento que estamos grabando este programa, están reunidos con las bases, a ver qué resulta de eso. Sí. También un escenario es que levanten el bloqueo. Puede ser, pero yo quiero señalar que por un lado va la agenda de la coordinadora y por otro lado va la del presidente López Obrador. Sí hubo un apoyo electoral, pero la coordinadora es antes de López Obrador, mucho antes. Ese no es un problema, digamos, creado por él, como dice No. Denise. A lo mejor se sienten empoderados porque fueron en la campaña con él. Es un efecto secundario, digamos. Están empoderados porque ya se levantaron otra vez en Oaxaca, en fin, en Chiapas ayer. Lo que quiero decir es que la coordinadora es antes y será después del presidente López Obrador, porque es un movimiento intolerante, de extremo, Leopoldo, que ha vivido, lo voy a decir así muy claro, ha vivido de chantajear a gobiernos débiles. Y hoy enfrenta un gobierno fuerte. Vamos a ver lo que pasa.